Mi hijo creyó que podía manejarme a su antojo, seguro de que yo no notaría sus intrigas dentro de mi propio hogar. Pero cada uno de sus pasos estaba bajo mi mirada, y lo que descubrí a través de la cámara me dejó helada. No se imaginan esta historia. Vean hasta el final para descubrir cómo reaccionó la madre. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esta historia. Hoy vi algo que jamás debí presenciar. Mi propio hijo Mateo, el hombre al que crié con tanto amor hurgando mis papeles, como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que él no sabe que lo estoy viendo. No sabe que la cámara de seguridad que mandé a reparar ahora funciona perfectamente. Todo empezó hace 3 días cuando llamé a un técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Habíase estado descompuesto por semanas y yo me sentía vulnerable. Soy una mujer de 68 años que vive sola. Después de que Mateo insistiera con tanto empeño en que él e Isabel se mudaran conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué amarga ironía! Olvidé por completo mencionarles que ya había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada rincón de mi vida que simplemente se me pasó. Pero gracias a Dios que lo olvidé, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Mateo supuestamente saliera a buscar trabajo y Isabel al supermercado, decidí revisar si las cámaras funcionaban desde mi teléfono. La aplicación que el técnico me instaló me permitía ver la casa entera en tiempo real. Al principio pensé probarla más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo enseguida. Toqué la pantalla y allí estaban imágenes nítidas de mi sala. Mi corazón se detuvo. Mateo e Isabel no habían salido a ninguna parte. Estaban allí en mi sala con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa del centro, como si fuera su oficina privada. Mateo sostenía mi carpeta con los papeles más importantes, la misma que guardaba bajo llave en mi escritorio del dormitorio. Isabel examinaba folios uno por uno a la luz que entraba por la ventana. Se movían con la seguridad de quienes ya habían hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Escuché la voz de Isabel a través del audio de la cámara. Su tono era frío calculador. El licenciado Herrera nos dijo que necesita específicamente el documento original para que la falsificación sea creíble. Ese nombre me heló la sangre. Era un abogado que Mateo había conocido en un antro de mala muerte. Un hombre de aspecto sospechoso, que siempre me dio mala espina. Ahora entendía por qué tenía que estar allí. Mamá es meticulosa con estas cosas. Lo guarda todo con meticulosidad. Respondió Mateo con la voz cargada de frustración. Esa palabra salió de su boca como si fuera una maldición. Todo el orden y cuidado que él siempre había elogiado en mí, ahora lo usaba en mi contra. Isabel se acercó a la ventana examinando un documento contra la luz. «Mira esto, Mateo. Aquí dice que la casa vale más de 150.000 dirhams. Según la última tasación, el licenciado Herrera tenía razón. Vale todo este esfuerzo. $150.000. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Mateo. Después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. La casa que pensé dejarle como herencia, no como botín para que me la robara mientras aún estaba viva. Una vez que tengamos la escritura y nuestro nombre, continuó Isabel, podemos vender y mudarla a algo más pequeño. Un departamento de una recámara sería suficiente para sus últimos años. Sus últimos años hablaban de mí, como si ya estuviera muerta, como si fuera un estorbo, que debía eliminarse del camino hacia su prosperidad.
Mateo se dirigió hacia mi recámara. Lo observé a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo similar. Siempre fue paranoica con los documentos importantes. Paranoica, otra palabra que antes significaba protección. Ahora se había convertido en un defecto. Regresó a la sala con las manos vacías. Su rostro reflejaba frustración. Isabel lo esperaba con los brazos cruzados, claramente molesta por la demora. El licenciado Herrera solo nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original. Le dijo: sin eso no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo seguiremos viviendo de las migajas que tu madre nos da. Migajas. Así llamaba al dinero de $300 al mes que yo les daba para sus gastos personales. Migajas. Dinero que tomaba de mi modesta pensión del Seguro Social para mantener la paz en casa. Dinero que aparentemente no era suficiente para su ambición. La presionaremos más, dijo Mateo hundiéndose en mi sofá favorito. Le diremos que son papeles del seguro médico. Algo urgente que necesita firmar. Últimamente está tan confundida. Ni siquiera leerá lo que firma. Confundida yo. Era cierto que a veces me tardaba más en recordar nombres o fechas. Algo completamente normal para mi edad. Pero ellos habían cultivado esa narrativa haciéndome dudar de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Isabel. Mateo se encogió de hombros con una indiferencia que me rompió el alma. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía contra su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con el licenciado Herrera, será demasiado tarde para revertir el proceso. Isabel sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel, satisfecha, perfecta. Entonces mañana le llevaremos los documentos falsificados del licenciado Herrera y le diremos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas. Se levantaron para acomodar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los pusieron de cualquier manera sin el orden que siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando en mis cosas antes de salir de la sala. Mateo se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. «Si está ahí». Por un momento pensé que me había descubierto que sabía que lo estaba observando, pero simplemente se quedó allí pensativo. «Ojalá no tuviéramos que hacer esto», murmuró Mateo casi en voz baja, más para sí mismo que para Isabel. «¿Tienes dudas?», le preguntó ella con un tono que mezclaba sorpresa con reproche. «No», suspiró profundamente Mateo. «Es mi madre Isabel, la mujer que me crió sola, que trabajó turnos dobles para darme todo lo que necesitaba». Por un instante diminuto sentí un destello de esperanza en el pecho. Tal vez aún quedaba algo del niño que corría a abrazarme cuando tenía pesadillas. Tal vez todavía podía salvarse nuestra relación. Pero Isabel se inclinó hacia él, posando una mano firme sobre su hombro. «Mateo, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. No podemos depender siempre de una anciana que cada día se vuelve más olvidadiza. Esta casa es nuestra oportunidad de ser libres, de levantar lo nuestro». Con esas palabras envenenadas, el último rastro de bondad en mi hijo se desvaneció. Vi cómo su expresión se endurecía y la avaricia volvía a apoderarse de su rostro. «Tienes razón», dijo al fin. «Es momento de pensar en nosotros». Se marcharon de la sala y yo me quedé en la cocina mirando la pantalla de mi teléfono como si estuviera viendo una película de terror.
Pero no era ficción. Era mi vida rompiéndose frente a mis ojos. Durante 35 años yo había forjado a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus derrotas y celebré sus logros. Me agoté trabajando para costearle la universidad. Renuncié a rehacer mi vida para dedicarme a él. Y ahora mi mayor orgullo se había convertido en mi peor traición. Pero había algo que ni Mateo ni Isabel sospechaban. Tenía todas sus conversaciones grabadas. Conservaba pruebas de su conspiración. Y por primera vez en meses, sentía que el poder volvía a mis manos. La guerra apenas comenzaba, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los 3 días siguientes, viví una doble vida que jamás imaginé. Por un lado era la misma Mercedes de siempre. La madre tierna que preparaba el desayuno preguntaba por sus planes y sonreía cuando Mateo me besaba la frente antes de salir. Pero al mismo tiempo, era una investigadora encubierta dentro de mi propia casa, registrando cada palabra, cada movimiento, cada evidencia de la traición más amarga. La tecnología se había convertido en mi aliada silenciosa. La aplicación que el técnico instaló en mi celular me permitía observar la casa las 24 horas. Podía ver la sala, la cocina, el pasillo central e incluso parte de la habitación, que Mateo e Isabel habían hecho su refugio privado. El martes por la mañana los espié mientras tramaban sus siguientes pasos. Isabel estaba sentada en mi sofá con la computadora abierta y un desorden de papeles a su alrededor. Mateo caminaba inquieto de un lado al otro. «El licenciado Herrera dice que ya tiene los documentos listos», informó Isabel leyendo en la pantalla. «Pero necesita que llevemos la escritura original para comparar las firmas finales». «¿Y si mamá nota que falta?», preguntó Mateo mordiéndose las uñas, un vicio que arrastraba desde niño y que tantas veces intenté corregir. Isabel levantó la mirada con esa sonrisa glacial que me resultaba ya demasiado familiar. «Mateo, tu madre tiene 68 años. No ha revisado esos papeles en meses. Además, solo vamos a pedirlos prestados unas horas y los devolveremos antes de que se dé cuenta». Pedirlos prestados. Así hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuese un simple libro de biblioteca. «¿Pero qué pasa si...?» Mateo se interrumpió mirando hacia la cocina donde yo fingía estar preparando la comida. «¿Qué pasa si...?» insistió Isabel. «¿Qué pasaría si ella sospechara...? He notado que últimamente está más atenta, como si nos vigilara». Mi corazón se aceleró. Tan evidente había sido... Ya me habían descubierto, pero Isabel soltó una risa despectiva. «Mateo, por favor. Tu madre se la pasa viendo telenovelas y hablando sola. Si fuera tan lista, ya habría notado que llevas 2 semanas mintiendo con lo del trabajo. 2 semanas. Así que todo era un teatro. Nunca había buscado empleo como me decía. Solo era parte de su farsa para tenerme tranquila mientras ejecutaban su plan». «Tienes razón», admitió Mateo, aunque todavía dudaba. «Es solo que siento que ella me juzga todo el tiempo». «Eso es culpa tuya», replicó Isabel con frialdad. «Sigues viendo a esa mujer como tu santa madre, en lugar de lo que realmente es un obstáculo para nuestro futuro». Obstáculo. Esa palabra retumbó en mi mente como un golpe seco, una sentencia para la mujer que mi hijo había escogido como su compañera. Yo ya no era persona, era un estorbo. «Además», continuó Isabel cerrando de golpe la laptop, «cuando tengamos la casa buscaremos un asilo decente para ella. Algo accesible pero cómodo con los $150,000 de la venta. Podremos invertir en nuestro negocio y aún sobrará para cuidarla». «Un asilo»,
La frase me cayó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propio hogar. La crueldad de su plan era tan minuciosa que parecía de manual. Mateo se dejó caer a su lado y por primera vez en días pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? El licenciado Herrera ya ha hecho esto antes. Dice que tiene un contacto en la oficina de registros del ayuntamiento, que puede acelerar la transferencia en 2 semanas. Respondió Isabel acariciándole el cabello, como a un niño pequeño. La casa estará a nuestro nombre. 2 semanas. Tenían todo medido con precisión. ¿Y el dinero?, preguntó Mateo. El licenciado Herrera cobra $5.000 por todo el proceso. Es caro, pero piensa, estamos hablando de una ganancia neta de más de 100.000 €. Vale la pena la inversión. $5.000. Ese era el precio que le habían puesto a mi confianza, a mi hogar, a mi dignidad de madre. El resto del día actué con una calma casi inhumana. Preparé sus platillos preferidos. Pregunté por sus planes, incluso les ofrecí un poco de dinero extra para que salieran al cine. Cada sonrisa que me obligaba a mostrar me dolía como si me arrancaran algo por dentro. Pero necesitaba tiempo para digerir lo que había descubierto y preparar mi siguiente jugada. Esa noche, cuando al fin se quedaron dormidos, me senté en la cocina con una taza de té y mi teléfono. Revisé una por una las grabaciones del día memorizando cada detalle relevante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan delictivo. Tenía fechas, nombres, montos exactos. Poseía pruebas más que suficientes para destruir sus vidas, si así lo decidiera. Pero algo me frenaba para llamar al licenciado Cayo o a la policía de inmediato. Quizá era el último hilo de esperanza de que Mateo reaccionara a tiempo. Tal vez necesitaba entender hasta dónde llegarían. O quizá en lo más profundo ansiaba un enfrentamiento directo. Antes de dar un paso sin retorno, amaneció el miércoles con una lluvia suave que golpeaba las ventanas como lágrimas del cielo. Mateo e Isabel desayunaban en silencio intercambiando miradas cómplices que yo fingía no percibir. Se sentía una tensión distinta en el aire como si algo importante estuviera por suceder. «Mamá», dijo Mateo tras terminar su café. «Necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Ese era el momento para el que se habían estado preparando. «Claro, cariño», respondí sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata, Isabel?». Ella carraspeó y colocó sobre la mesa una carpeta que no reconocí. «Mercedes, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». ¿Mi seguridad financiera?, pregunté genuinamente confundida por la dirección de la conversación. Sí, intervino Mateo tomando mi mano con una ternura falsa que ahora me revolvía el estómago. Hemos estado revisando testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en orden. Isabel abrió la carpeta y sacó varios papeles con aspecto oficial. Un amigo abogado de Mateo nos ayudó a preparar algunos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Formas estándar. Nada complicado. Tenía que ser el licenciado Herrera quien había elaborado esos documentos fraudulentos. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. Básicamente es para asegurar que si algo te llegara a pasar, explicó Mateo, tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en orden. También incluye una autorización para que nosotros manejemos tus asuntos médicos y financieros si algún día no pudieras hacerlo tú misma. Autorización para manejar mis asuntos. Querían quedarse con el control absoluto de mi vida. Es por tu bien, Mercedes, añadió Isabel con voz melosa. Imagínate si tuvieras un accidente o una enfermedad grave.
Sin estos papeles, Mateo no podría ayudarte. Legalmente nada. Empujaron los documentos hacia mí y pude ver que estaban llenos de términos jurídicos complicados. Párrafos enteros en letra diminuta diseñados para ser difíciles de leer y entender. Pero alcancé a distinguir palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. No entiendo muy bien todo esto, dije sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. ¿Podrían explicármelo más despacio? Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Isabel, pero Mateo mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son cosas técnicas aburridas», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. «El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes». Mentiras. Todo era una red de falsedades para presionarme a firmar sin leer. ¿Y si quiero leerlo primero?, pregunté. Soy lenta leyendo, pero me gusta entender lo que estoy firmando. La máscara de paciencia de Isabel empezó a agrietarse. No son más de 20 páginas de jerga legal. Te tomaría días comprenderlo completamente. Y como Mateo te dijo, es urgente. Además, añadió Mateo, confiamos en que el abogado hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado. Respetado. El licenciado Herrera el mismo que, según ellos, ya había hecho este tipo de fraudes antes. Bueno, dije finalmente colocando los papeles sobre la mesa. Déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura. El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo e Isabel intercambiaron una mirada alarmada que intentaron disimular. «Mamá», dijo Mateo con un tono más firme, «realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita temprano mañana, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté. Isabel se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada. «La oportunidad de protegerte legalmente. Mercedes». ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba la manipulación emocional que guardaban como su última carta, transformando mi prudencia en una cuestión de confianza familiar. «Claro que confío en ustedes», mentí tomando el bolígrafo que Mateo había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse al instante. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y victoria por anticipada. Creían que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de la firma y me detuve. Saben que voy a llamar primero a mi médico para preguntar si esto podría afectar mi seguro de salud. «Mamá». Mateo estalló perdiendo completamente la compostura por primera vez. «No necesitas llamar a nadie. Solo firma los malditos papeles». El grito retumbó por la casa como un disparo. En ese instante supe que había ido demasiado lejos. Ya no podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Mateo seguía resonando en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. La máscara del hijo amoroso había desaparecido. No había sonrisas falsas ni palabras dulces. Solo había un hombre desesperado, furioso porque su víctima se resistía a ser devorada. «Mateo», susurré dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. El resto del día fingí una normalidad que rozaba lo sobrehumano. Cociné sus platos preferidos, pregunté por sus planes y hasta les ofrecí un poco de dinero extra para que salieran al cine. Cada sonrisa que forzaba sobre mi rostro
Me dolía como si me clavaran una aguja en el pecho. Necesitaba tiempo para digerir lo que había descubierto y tramar mi siguiente movimiento. Aquella noche, cuando finalmente se quedaron dormidos, me quedé en la cocina con una taza de té y el móvil en la mano. Repasé las grabaciones del día anotando en la mente cada detalle relevante. Tenía conversaciones enteras donde detallaban su plan criminal, fechas, nombres, cifras exactas. Contaba con pruebas suficientes como para arruinarles la vida si así lo decidiera. Sin embargo, algo me detuvo antes de llamar al licenciado Herrera o a la policía. Tal vez era la última hebra de esperanza de que Mateo reaccionara a tiempo. Tal vez necesitaba averiguar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O quizá en lo más hondo ansiaba un enfrentamiento cara a cara. El miércoles amaneció con una llovizna que golpeaba las cristaleras, como si el cielo llorara. Mateo e Isabel desayunaban en silencio, cruzando miradas cómplices que yo fingía no notar. El ambiente se cargaba de una tensión distinta, la sensación de que algo crucial estaba por estallar. «Mamá», dijo Mateo tras terminar su café, «necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Ese era el instante que había sido preparado. «Claro, cariño», respondí sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata, Isabel?» Ella carraspeó y dejó sobre la mesa una carpeta que no reconocí. «Mercedes, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». «¿Mi seguridad financiera?», pregunté con auténtica confusión por el rumbo de la charla. «Sí», añadió Mateo tomando mi mano con una ternura impostada que me revolvió el estómago. «Hemos estado revisando testamentos, seguros médicos y todo lo necesario que alguien de tu edad debería tener en orden». Isabel abrió la carpeta y sacó papeles con apariencia oficial. Un amigo abogado de Mateo nos ayudó a preparar algunos documentos para actualizar tu documentación legal. Formatos estándar. Nada complejo. Supe al instante que el licenciado Herrera estaba detrás de esas falsificaciones. «¿Qué clase de documentos?», pregunté fingiendo la ingenuidad que esperaban. «Básicamente es para asegurar que si te pasa algo, tanto el testamento como la propiedad de la casa estén en regla. También incluye una autorización para que nosotros manejemos tus asuntos médicos y financieros si algún día no puedes hacerlo por ti misma. Autorización para controlar mi vida. Querían el poder absoluto. «Es por tu bien, Mercedes», añadió Isabel con voz empalagosa. «Imagínate si tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Mateo no podría ayudarte legalmente». Empujaron los documentos hacia mí. Estaban repletos de términos legales en letra minúscula, párrafos diseñados para confundir y cansar a quien los leyera. Aún así distinguí palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. «No lo entiendo del todo», dije sosteniéndolos y forzando una expresión de desconcierto. «¿Me lo explican despacio?». Vi un destello de impaciencia en el rostro de Isabel, pero Mateo mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son tecnicismos aburridos», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias cruces pequeñas en las líneas. «El abogado dice que es urgente, cambios fiscales nos obligan a actualizar todo antes del próximo mes». Mentiras, todo era una madeja preparada para empujarme a firmar sin leer. «¿Y si quiero leerlo primero?», pregunté. «Me tomo mi tiempo, pero quiero comprender lo que firmo». La paciencia fingida de Isabel comenzó a agrietarse. «No son más de 20 páginas de jerga legal. Te llevaría días entenderlo. Y como dijo Mateo, es urgente. Además», añadió él, «confiamos en que el abogado lo hizo bien.
Es un profesional muy respetado. Respetado. El licenciado Herré era el mismo que, según ellos, ya había hecho este tipo de trámites fraudulentos. Bueno, dije al fin poniendo los papeles sobre la mesa. Déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión importante y quiero estar segura. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Mateo e Isabel intercambiaron una mirada alarmada que intentaron disimular. «Mamá», insistió Mateo con tono más duro, «realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio cita temprano mañana, y si no llevamos los documentos firmados, perdemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», inquirí. Isabel se inclinó al frente agotada su paciencia. «La oportunidad de blindarte legalmente. Mercedes, ¿no confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo?». Ahí estaba la última carta a la manipulación emocional transformando mi prudencia en una falta de confianza familiar. «Por supuesto que confío en ustedes», mentí tomando el bolígrafo que Mateo había dejado junto a los papeles. Solo quería estar segura. Al instante se relajaron. Sus rostros se llenaron de alivio y la anticipación de la victoria. Creían que ya lo tenían todo. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea y me detuve. ¿Saben que voy a llamar primero a mi médico para preguntar si esto puede afectar mi seguro de salud? «Mamá», Mateo estalló perdiendo la compostura por primera vez. «No necesitas llamar a nadie. Solo firma los malditos papeles». El grito resonó en la casa como un disparo. En ese momento supe que habían cruzado la línea. Ya no podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. La voz de Mateo se quedó retumbando en mis oídos cuando por primera vez en años vi su rostro sin máscara. La cortesía del hijo cariñoso se había esfumado. No había dulzura, solo un hombre desesperado, furioso, porque su víctima se negaba a dejarse devorar. «Mateo», susurré dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. Había algo dentro de mí que aún se resistía a rendirse. Tal vez esa parte maternal que seguía esperando un milagro. La última chispa que quería darle a Mateo una oportunidad de recapacitar. Decidí que lo confrontaría cara a cara, demostrarles que conocía cada detalle de su plan y comprobar si quedaba algo del hijo que yo había criado. Resolví que al día siguiente pondría en marcha mi propio plan. Si ellos querían manipularme con presiones psicológicas, yo les enseñaría cómo lo hace una mujer con 68 años de experiencia en la vida. Pero antes debía asegurar mis pruebas. Copié todos los videos y audios en una memoria USB que escondí en un rincón donde jamás imaginarían buscar. También envié copias a un correo electrónico creado exclusivamente para ese propósito. Si algo me sucedía, si lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos quedaría un registro irrefutable de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol radiante que contrastaba con la oscuridad que había invadido mi hogar. Mateo e Isabel desayunaban como si nada hubiera ocurrido. «Buenos días, mamá», me saludó Mateo con un entusiasmo fingido. «¿Dormiste bien? ¿Como un bebé?». Mentí. En realidad había pasado la noche en vela planeando cada movimiento. «Perfecto», dijo Isabel, «porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera». Era el inicio de su espectáculo. Me senté a la mesa aparentando inocencia, como si no supiera lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué clase de cambios?», pregunté mientras servía café en mi taza favorita. Mateo cruzó una mirada significativa con Isabel antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, llevo varias semanas buscando trabajo sin éxito». Varias semanas, un eufemismo para decir que no trabajaba honradamente
desde hacía meses. Y desafortunadamente, añadió Isabel, nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que pensamos. Ahorros. Ellos no tenían nada. Vivían enteramente de mí. Y lo sabían. Eso significa, prosiguió Mateo con gesto solemne, que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos familiares. ¿Qué tipo de ajustes? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Bueno, cosas como tu seguro de salud complementario, el uso del coche para citas no urgentes y ciertos gastos extra que hemos estado cubriendo. Hizo una pausa teatral. ¿Medidas temporales, claro? Hasta que encontremos una solución permanente. Una solución permanente. Despojarme de mi casa. Entiendo, respondí tranquilamente, dando un sorbo a mi café. ¿Y cuál sería esa solución permanente? Isabel se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de expectación. Bueno, Mercedes, si firmamos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad jurídica necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra familia. Inversiones a largo plazo, vender mi casa y recluirme en un asilo. Ya veo, respondí serena. Entonces los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. El silencio se congeló en la mesa. Había dejado claro que entendía perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. «Mamá», empezó Mateo, «solo queremos lo mejor para todos». «No», lo interrumpí poniéndome de pie. «Ustedes quieren lo mejor para ustedes y están dispuestos a destruir a su propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió era absoluto. Por primera vez después de días de fingir había destapado todas las cartas. La guerra ya no era oculta, era abierta, declarada y despiadada. La cocina se llenó de un silencio espeso, mientras Mateo e Isabel me miraban con una mezcla de sorpresa y cálculo, reevaluando a la mujer que tenían enfrente. Ya no era la madre ingenua a la que manipulaban. Era una mujer consciente de su juego, lista para luchar. «Mamá», dijo finalmente Mateo con una falsa preocupación que ahora me repugnaba, «creo que estás interpretando mal nuestras intenciones». «Ah, sí», respondí cruzándome de brazos. «Entonces explícame por qué tu crisis financiera coincide exactamente con la urgencia de que firme documentos que no me dejas leer». Isabel intervino con esa sonrisa condescendiente que había pulido durante meses de manipulación. «Mercedes, entiendo que te sientas confundida con toda esta información legal tan complicada». «No estoy confundida», corté tajante. «Estoy traicionada». La palabra cayó como un trueno. Vi a Mateo estremecerse como si por fin entendiera la magnitud de lo que hacía. «Traicionada», repetí degustando cada sílaba para el hijo al que crié sola, al que alimenté con mi esfuerzo, al que eduqué sacrificando mi bienestar. El hijo que ahora quiere robarme la casa mientras duermo. «No quiero robarte nada», explotó Mateo golpeando la mesa con el puño. «Solo pienso en nuestro futuro compartido». «¿Nuestro futuro?», solté una carcajada amarga. «Tu plan incluye mandarme a un asilo con el dinero de mi propia casa. ¿Dónde aparezco yo ahí como familia y no como un estorbo?» Isabel y Mateo intercambiaron una mirada alarmada. Había dejado claro que sabía más de lo que habían imaginado. «No sé de dónde sacas esas ideas», murmuró Isabel, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Ideas», repetí sacando el teléfono de mi bolsillo y dejándolo sobre la mesa. ¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años? El color desapareció de sus rostros. Mateo miró el teléfono como si fuera una víbora lista para morder.
Tú nos estabas grabando, susurró. No, respondí con una calma helada. Ustedes se grabaron a sí mismos. Olvidaron que la cámara de seguridad que reparé funciona perfectamente. Y olvidaron también que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala. Isabel se levantó de golpe tirando la silla hacia el suelo. ¿Cuánto tiempo llevas espiándonos? Desde el martes, admití sin pestañear. 3 días completos de grabaciones, donde confiesan su conspiración, falsificar mi firma, quedarse con mi casa y deshacerse de mí. Tengo conversaciones enteras sobre el licenciado Herrera. El fraude costaría $5.000. Tus planes de vender la propiedad. Mateo también se incorporó, pero parecía más un animal acorralado que un hijo preocupado. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó por primera vez. Que tu esposa me ve como un estorbo. Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeaba robarme. Que piensas que mi vida vale solo los $150.000 que puedes sacar de mi casa. Él gritó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas desesperadas, no de arrepentimiento. Entonces dime, Mateo. Avancé hasta quedar frente a él, cuando Isabel dijo que era hora de dejar de verme como tu madre santificada y empezar a verme como un obstáculo. ¿Cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía inventar nada, yo tenía la grabación exacta. Tu respuesta, continué sin piedad, fue: tienes razón. Es tiempo de pensar en nosotros. Esas fueron tus palabras. Mateo, después de 35 años de sacrificios, decidiste que era momento de sacrificarme a mí. Él se desplomó en la silla cubriéndose el rostro con las manos. Por un instante creí ver arrepentimiento. Tal vez al fin entendía lo que había hecho. Pero Isabel no se rindió. Muy bien, dijo recuperando su compostura. Supongamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué piensas hacer con ellas? La pregunta me sorprendió no por su contenido, sino por su tono. No había súplica, había desafío. «Perdón», pregunté. «Pregunto qué planeas hacer», repitió cruzándose de brazos. «Porque hasta donde sé, Mateo sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una causa?» La audacia de su respuesta me dejó sin aliento. Incluso al ser desenmascarada seguía intentando manipularme. «Destruir mi familia», repetí despacio. «Isabel, ustedes ya destruyeron esta familia. Yo solo me estoy defendiendo». «¿Defenderte?», se burló ella. «Una mujer de 68 años sola sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Mercedes? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo?» Había algo en su voz que me puso en alerta. No era solo arrogancia, era seguridad. «Si es necesario», respondí. Isabel sonrió con malicia pura. «¿Y quién te va a creer una mujer mayor que vive sola que, según tú misma admitiste, ha estado espiando a su familia? Una mujer paranoica y desconfiada. Tengo pruebas». «¿Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente?», me interrumpió. «Videos hechos sin nuestro consentimiento, en una propiedad donde tenemos derecho de residencia. Cualquier abogado mediocre las tiraría en 5 minutos». Mi corazón se aceleró. Sería cierto. Podrían invalidar todo lo que tenía. Además, continuó Isabel, rodeando la mesa como una depredadora. ¿Quién va a tomar en serio a una mujer que se aísla, que espía a su propia familia y ve conspiraciones en cada gesto? Tú no te estás aislando, ¿verdad? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un amigo? ¿Cuándo saliste de esta casa para algo que no fuera
estrictamente necesario. Mateo me ha contado cómo te comportas últimamente. Cambios de humor, desconfianza, olvidos. Mateo levantó la cabeza y por primera vez en toda la confrontación habló con una seguridad que me recordó al hijo que había sido. Es cierto, mamá. Me he estado preocupando por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos. Para asegurarnos de que si tu salud mental empeora, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Estaban creando otra narrativa, una en la que yo era la villana, la anciana paranoica, que confundía actos de amor con conspiraciones. Sabes perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije aunque sentía cómo la duda se colaba en mi voz. ¿De verdad? Replicó Isabel volviendo a sentarse con la seguridad de quien domina la situación. Una mujer que instala cámaras para vigilar a su familia, que inventa teorías sobre fraudes y robos, que se niega a firmar documentos básicos por paranoia. No son teorías, grité. Los escuché planear todo. Escuchaste, corrigió Mateo con calma venenosa. Conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, que tu mente paranoica convirtió en amenazas. Era brillante. Diabólicamente brillante. Estaban volteando la situación usando mi propio descubrimiento como prueba de mi supuesta locura. Licenciado Herrera, dije desesperada. Hablaron de él y de los $5,000 por falsificar documentos. El licenciado Herrera es un abogado real que nos está ayudando con procedimientos legales legítimos, contestó Isabel sin pestañear. Esos 5,000 son sus honorarios por actualizar documentos, todo perfectamente legal. ¿Y lo del asilo? ¿Y lo de vender la casa? Mateo suspiró como si hablara con una niña caprichosa. Mamá, hablamos de opciones a futuro en caso de que necesites atención especializada. Es lo que hacen todas las familias responsables. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada prueba que tenía en mis manos, cada palabra grabada en mis cámaras, ellos la volteaban en mi contra, usándola como evidencia de un supuesto deterioro mental. Mi descubrimiento ya no era su traición, sino, según ellos, mi paranoia. Pero dijiste que yo era un obstáculo, murmuré sintiendo cómo mi seguridad interior se desmoronaba. Dijimos que tu resistencia a planear tu futuro era un obstáculo para ayudarte adecuadamente. Corrigió Isabel con un tono suave, como quien le habla a un paciente psiquiátrico. Mamá. Mateo se acercó y me tomó de los hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Tal vez necesites hablar con alguien. Un profesional. Un profesional. Un psiquiatra. Querían declararme loca, borrar cualquier oposición que yo pudiera oponer a su plan. Pero recordé algo que no podían manipular ni reinterpretar. Si todo es tan inocente, dije recuperando fuerza en la voz, entonces no tendrán problema en mostrar esos documentos que quieren que firme a un abogado independiente, no al licenciado Herrera, a alguien que yo elija. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 palabras. Isabel y Mateo se miraron, y en esa mirada se reflejó el pánico que habían estado ocultando. Por supuesto, dijo al fin Isabel, pero ya sin la firmeza de antes. Cuando quieras. Los tres sabíamos que era una mentira, y ellos sabían que yo lo sabía. La guerra había cambiado de campo. Ya no era solo la disputa por unos papeles o por mi casa. Ahora se trataba de mi mente, de mi credibilidad, de mi derecho a ser escuchada. Una batalla que no pensaba perder. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida.
Mateo e Isabel habían variado su estrategia. No hacia la sinceridad, sino hacia algo más retorcido, comenzaron a tratarme como a una enferma mental que requería cuidados especiales. Todo arrancó esa misma tarde cuando escuché a Mateo hacer una llamada desde su cuarto, con la puerta entreabierta lo bastante alto para que yo lo oyera desde el pasillo. «Doctora Ramírez, habla Mateo Vega, hijo de Mercedes. Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado comportamientos paranoicos muy severos». La doctora Ramírez había sido mi médica de cabecera durante 15 años. Me conocía mejor que nadie. «Sí, doctora», continuó Mateo con un dramatismo calculado. «Ella cree que conspiramos contra ella, que queremos robarle la casa. Incluso instaló cámaras secretas para vigilarnos. Estamos muy preocupados». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Estaba construyendo un falso expediente clínico sobre una enfermedad mental inexistente, utilizando mi descubrimiento como prueba de su narrativa. Hizo una pausa antes de añadir: «Ha sido gradual estos meses, pero en las últimas semanas se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer internarla en un asilo. Sí, doctora, sé que es delicado, pero sinceramente estamos asustados. No sabemos hasta dónde podría llegar su paranoia». Habían transformado la verdad de su crimen en una amenaza contra ellos. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Con las manos temblorosas abrí la aplicación de las cámaras. Quería grabar esa conversación también. Pero el audio de esa cámara en particular no funcionaba. ¿Casualidad? Lo dudaba. El resto de la tarde me trataron con una dulzura artificial, más aterradora que sus gritos. Me hablaban con voces suaves como si fuera una niña frágil. «Mamá, ¿te sientes bien?», decía Isabel con su tono meloso. «Te ves un poco pálida. ¿Has dormido bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si respondía que me sentía confundida, confirmaba su relato de mi supuesta decadencia mental. Si lo negaba, podían usarlo como prueba de que yo no era consciente de mi estado. Esa noche, desde mi habitación, los escuché planear la siguiente fase. «Mañana llamaré a la doctora Ramírez para pedir una cita urgente», decía Isabel. «Necesitamos un profesional que documente oficialmente el deterioro de su salud mental». «¿Y si se niega a ir?», preguntó Mateo. «No puede negarse. Le diremos que es un chequeo de rutina de presión arterial. Una vez allí hablaremos con la doctora en privado para contarle la situación real. ¿Crees que nos creerá? Mateo, somos su familia. Vivimos con ella. Vemos su comportamiento día a día, Sokya. Además, la paranoia en personas mayores es muy común. La doctora ha visto muchos casos así». Tenían razón en algo. La paranoia en adultos existía, y los médicos se encontraban con casos a menudo. Pero lo que no podían inventar eran los años de historial clínico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O quizás sí podían torcerlo. Al día siguiente, viernes, Mateo anunció en el desayuno: «He programado una cita médica para ti, mamá. Es solo un chequeo rutinario para revisar tu presión y asegurarnos de que todo esté bien». «No necesito un chequeo», respondí firme. «Me siento perfectamente bien». «Claro que te sientes bien», intervino Isabel con su dulzura venenosa. «Pero a tu edad es importante revisarse. Además, últimamente has estado diferente, más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», contesté alzando la voz. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Mateo suspiró con teatralidad, como si hablara con un paciente difícil. «Mamá, por favor. Nadie te está traicionando.
Esas son precisamente las ideas que necesitamos que la doctora evalúe. Ideas. Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a simples ideas que requerían un diagnóstico médico. No voy a ningún médico, declaré con firmeza. Es por tu propio bien, replicó Mateo, y por primera vez en días, su voz recuperó un filo amenazante. ¿Y si me niego? Isabel sonrió con esa dulzura fingida que había perfeccionado. Mercedes, no seas complicada. Es solo una revisión rutinaria. El silencio que siguió fue aún más revelador. En sus ojos vi que ya tenían pensado un plan para el caso de que yo me resistiera. Bueno, terminó diciendo Mateo. Entonces tendríamos que valorar otras opciones. Por tu seguridad y la nuestra. Otras opciones. Una internación psiquiátrica involuntaria probablemente. Entiendo, respondí sin mostrar miedo. Esa misma tarde, cuando salieron con la excusa de hacer compras, aproveché. Llamé directamente al consultorio de la doctora Ramírez. «Doctora, le habla Mercedes Vega», dije cuando al fin contestó. «Mercedes, qué coincidencia. Ayer tu hijo vino a verme muy preocupado por tu estado mental». Sentí un nudo en la garganta. Mateo ya me había sembrado su versión envenenada. «Doctora, necesito hablar con usted en persona. Pero no durante esa cita que programó mi hijo a escondidas». Hubo un silencio cargado de peso. «Mercedes, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te trata bien?» La pregunta me erizó la piel. Sabía que la doctora tenía experiencia en casos de abuso hacia adultos mayores, pero Mateo había conseguido presentarse como el hijo preocupado, no como el abusador. Mi hijo y su esposa intentan robarme la casa con documentos falsos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditarme. La doctora guardó silencio largo rato antes de responder. «Mercedes, eso que dices es muy grave. ¿Tienes pruebas?» «Tengo grabaciones completas donde confiesan todo su plan». «Entiendo», respondió con tono profesional y cauteloso. ¿Quieres venir a mi consultorio para que hablemos a solas? Puedo atenderte mañana temprano antes de abrir mi horario. Sin Mateo. Sin Mateo. Esa era mi oportunidad, quizá la última. Sí, doctora. Mañana temprano. Perfecto. Y no traigas las grabaciones que mencionaste. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Por fin tenía un aliado. Alguien dispuesto a escucharme sin los filtros de Mateo e Isabel. Pero al amanecer del sábado, descubrí que ellos también habían trabajado en la oscuridad. Mi teléfono había desaparecido. «Buenos días, mamá», me saludó Mateo con esa sonrisa envenenada. «¿Buscas algo?» «Mi teléfono», respondí intentando mantener la calma. «Lo encontré anoche tirado en el pasillo. Creo que se te cayó. Está cargando en la cocina». Una mentira. Yo siempre dejaba mi móvil en la mesita de noche. Fui a la cocina y ahí estaba conectado al cargador. Pero al intentar abrir la aplicación de las cámaras, descubrí que había desaparecido. «¿Dónde está la aplicación de la cámara?», pregunté. Mateo fingió confusión. «¿Qué aplicación?» «La que me permite ver las cámaras de seguridad». «Sin mamá», dijo con voz paternalista. «En tu teléfono. Nunca hubo una aplicación así. ¿Estás segura de que no lo soñaste?» El horror me golpeó. No solo habían borrado mis pruebas, ahora estaban intentando borrar mi realidad. «Las cámaras funcionan», insistí. «El técnico las reparó el martes». «¿Qué técnico?», preguntó Isabel entrando desde la cocina como si llevara rato escuchando. «Mercedes, ningún técnico ha venido aquí». «Sí vino. Lo llamé para arreglarlas». Mateo e Isabel
Intercambiaron una de esas miradas teatrales que fingían preocupación. «Mamá», dijo él suavemente, «creo que necesitas sentarte». En ese instante entendí la magnitud de lo que habían hecho. No solo destruían mis pruebas, estaban demoliendo mi percepción. La guerra ya no era por la casa. Ahora intentaban arrebatarme la cordura. Corrí a la sala para comprobar físicamente las cámaras. Yo las había visto con mis propios ojos desde que el técnico vino. Pero cuando llegué habían desaparecido. Ni rastro, ni cables ni marcas en la pared. Como si nunca hubieran existido. «¿Dónde están las cámaras?», grité dando vueltas como una posesa. Mateo e Isabel me seguían con sus caras de falsa preocupación, que ya me daban náusea. «Mamá, por favor, siéntate», dijo él intentando guiarme al sofá. «No estoy alterada», le grité apartándome. «Las cámaras estaban aquí en esa esquina y en esa pared». «Mercedes», intervino Isabel con voz serena. «Nunca ha habido cámaras aquí. Esta casa no tiene sistema de seguridad». «Sí lo tiene, llamé a un técnico y pagué $300 por la reparación». Mateo se acercó despacio como quien trata con un animal salvaje. «300, ¿de dónde sacaste eso?». Su pregunta me golpeó como una bofetada. Corrí a mi cuarto a revisar mis estados de cuenta seguida de cerca por ellos siempre a distancia, como guardianes vigilando a una prisionera. Con las manos temblorosas revisé mis papeles. Yo siempre guardaba recibos de gastos importantes, sobre todo de reparaciones de la casa. Pero no había recibo. No había registro del cargo. Ni una sola prueba de que hubiera contratado al técnico. «Pero lo recuerdo», susurré sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. «Mamá», dijo Mateo sentándose a mi lado en la cama, «a veces la mente nos engaña, sobre todo cuando estamos estresados». «No», susurré, «esto no es real. Están manipulando todo». «¿Cómo podríamos manipular tus recuerdos, mamá?», preguntó Isabel con voz suave. «¿Cómo podríamos hacerte recordar cosas que nunca pasaron?». Esa pregunta me heló más que cualquier amenaza, porque por primera vez me asaltó la duda. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón, las grabaciones? «Tengo grabaciones de sus conversaciones», exclamé desesperada. «¿Qué grabaciones, mamá?», preguntó Mateo con calma calculada. «En mi teléfono, en el USB que escondí». Corrí a mi escritorio buscando con manos temblorosas en el compartimento secreto, donde había guardado la memoria con todos los respaldos. Revolví papeles, recibos, pequeños objetos, pero el dispositivo no estaba allí. «¿Buscas esto?». Isabel sostenía entre sus dedos un pequeño USB. Mi corazón se detuvo. «¿Dónde lo encontraste?». «¿En el suelo de tu cuarto esta mañana?», respondió con una voz impregnada de falsa preocupación. «Pensé que habías dejado caer algo importante». Le arrebaté la memoria de la mano y corrí hacia la computadora. La conecté con dedos temblorosos esperando ver los archivos aparecer en pantalla. Pero la unidad estaba vacía. Completamente vacía. No puede ser», murmuraba abriendo carpeta tras carpeta. Yo sabía que había copiado allí horas de audio y video. «Mercedes». Isabel puso una mano en mi hombro con un tono empalagoso. «Esta memoria es nueva. Nunca ha sido usada. Mira, ni siquiera tiene archivos temporales ni historial. No tenía razón, parecía limpia como recién comprada. Pero yo estaba segura. ¿Los copié aquí? Pasé horas haciéndolo», insistí con la voz quebrada. «¿Qué grabaciones, mamá?», intervino Mateo colocándose frente a mí y tomando mis manos. «Por favor, explícame. ¿Qué crees que grabaste?».
Nuestras conversaciones sobre el licenciado Herrera, sobre los $5.000, sobre vender la casa, sobre enviarte a un asilo. Mamá, suspiró con aire paciente, el licenciado Herrera es un abogado de verdad. Los $5.000 son honorarios por trámites legales. Y nadie ha dicho jamás que vayamos a internarte en ningún lugar. Sí lo hicieron. Los escuché. ¿Cuándo, mamá? El martes por la mañana en la sala revisando mis documentos. Mateo me miró con una serenidad que me heló la sangre. Ese día estuve en entrevistas de trabajo toda la mañana. Isabel pasó el día en casa de su hermana ayudándola con los niños. No volvimos hasta la tarde. Isabel asintió de inmediato. Puedes llamar a mi hermana Yolanda si quieres. Llegué a su casa a las 9 y me quedé hasta las 4. ¿Y tus entrevistas? Pregunté casi suplicante. Mateo sacó su teléfono y me mostró una cadena de mensajes con horarios y confirmaciones. Aquí están, mamá. Mensajes con las empresas. Mira la hora. Los registros coincidían exactamente con el momento en que yo recordaba haberlos escuchado conspirar. Mi voz se volvió apenas un susurro, pero yo los vi. Mamá, creo que tuviste un sueño muy vívido, dijo Mateo suavemente. A veces parecen tan reales que los confundimos con recuerdos. No fue un sueño, estaba despierta. ¿Estás segura? Isabel se sentó junto a mí. Has estado durmiendo mal. No es posible que te quedaras dormida un rato y confundieras un sueño con la realidad. Era cierto que en las últimas semanas había dormido mal por el estrés. A veces me vencía el sueño durante el día. Podía haber confundido un sueño con la verdad, pero los documentos me aferré al único hilo que me quedaba. Querían que firmara papeles fraudulentos. Mateo e Isabel se cruzaron una mirada antes de responder. Mamá, eran documentos legales normales para actualizar tu testamento y darte apoyo médico si algún día lo necesitas. ¿Puedo verlos de nuevo? Por supuesto. Mateo salió de la habitación y regresó con la carpeta. Al revisarlos con más calma sin la ansiedad de aquel primer día, parecían distintos. Eran formularios estándar, un poder médico, una actualización de testamento, autorizaciones para manejar finanzas, en caso de incapacidad. Nada extraño. ¿Ves? Dijo Isabel suavemente. Son documentos que cualquier familia responsable tendría. Pero me presionaron para firmarlos sin leerlos. Sugerimos que no era necesario leer toda la jerga legal, corrigió Mateo. Pero nunca te impedimos hacerlo. Incluso respetamos cuando dijiste que querías pensarlo. Era cierto, no me habían obligado de inmediato. ¿Y el chantaje económico? Pregunté casi sin aliento. Dijeron que cancelarían mi seguro y no me dejarían usar el coche. Mateo frunció el ceño con expresión sincera. Mamá, lo que dijimos es que atravesamos un mal momento económico, que tal vez habría que hacer ajustes temporales, pero jamás te amenazamos con dejarte sin atención médica. Y el licenciado Herrera, el abogado corrupto. Mamá no es corrupto. Fue la doctora Hernández quien nos lo recomendó para ayudarte con estos trámites. Puedes llamarla si quieres. Cada palabra sonaba lógica. Cada explicación parecía encajar. Todo lo que había considerado pruebas se derrumbaba bajo la apariencia de hechos verificables. ¿Era posible que mi mente me hubiera engañado? ¿Que hubiera inventado toda una conspiración? Mamá, dijo Mateo tomando mis manos y mirándome a los ojos. Estamos preocupados por ti. Estos episodios de paranoia, los recuerdos falsos, la desconfianza hacia nosotros, no son normales.
Por favor, añadió Isabel, déjanos llevarte con la doctora Ramírez solo para asegurarnos de que estás bien. Por primera vez en días su tono sonaba sincero. Ya no detectaba teatralidad en sus voces. Parecían genuinamente preocupados. «¿Y si la doctora dice que estoy bien?», pregunté en voz baja. «Entonces lo celebraremos y te pediremos perdón por haber dudado», respondió Mateo al instante. «Pero necesitamos estar seguros. Te amamos demasiado para ignorar estas señales. Te amamos». No había escuchado esas palabras de sus labios en días, y sonaban terriblemente sinceras. Era posible que todo hubiese sido fruto de mi imaginación, que el cansancio, la soledad y mi edad se hubieran confabulado para inventar escenas tan reales que terminé confundiéndolas con la verdad. «Está bien», susurré al fin. «Iré a ver a la doctora Ramírez». Con Mateo e Isabel suspiraron con un alivio evidente. «Gracias, mamá», dijo él abrazándome con fuerza. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Mientras me estrechaba, una parte de mi mente aún gritaba que algo no encajaba, que todo era demasiado conveniente, demasiado perfecto. Pero esa voz se iba debilitando, deslizándose como un eco lejano. Tal vez, pensé, realmente estaba perdiendo la razón. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para ir al consultorio, ocurrió algo que cambió todo. Mateo recibió una llamada inesperada. «¿Licenciado Herrera tan temprano?», sonaba sorprendido. «No, todavía no. Sé que la fecha límite es hoy, pero sí entiendo». Ese nombre que me había perseguido en pesadillas durante días, el mismo que Mateo había repetido, asegurando que era un abogado legítimo, ahora regresaba como una confirmación de mis sospechas. «Las cosas se complicaron más de lo que pensamos», dijo entrando a la cocina sin bajar demasiado la voz. «La vieja está más despierta de lo que creíamos». «La vieja». Así se refería a mí. Sí sé que ya diste parte del anticipo, pero tendremos que retrasarlo. ¿De veras no puedes devolver al menos la mitad de los 3.000? No eran 5.000 como yo había recordado, pero igual era una suma grande para supuestos trámites legales. «Está bien. Dame hasta el viernes. Para entonces tendré los documentos firmados». ¿Documentos firmados? Los mismos que me habían mostrado diciendo que eran normales. «No, Isabel sabe manejar mejor estas cosas. Sí, claro que puede falsificar la firma si hace falta, pero preferimos que lo haga voluntariamente». Falsificar la firma. Esas 3 palabras me golpearon como un relámpago. No estaba imaginando nada. No estaba loca. Todo era real. Cuando colgó, regresó a la sala donde yo fingía mirar la televisión. «¿Todo bien, hijo?», pregunté con la voz más inocente que pude fingir. «Sí, mamá. Cosas del trabajo. Cosas del trabajo». Su trabajo era robarme. En el trayecto al consultorio guardé silencio absoluto mi mente, girando a toda velocidad. Había recuperado la certeza. Mateo e Isabel habían armado un plan elaborado para hacerme dudar de mi propia cordura. Habían retirado las cámaras en la noche, borrado mis grabaciones del teléfono sustituido, mi memoria USB. Inventaron coartadas para el martes y reescribieron la historia entera para retratarme como una anciana paranoica. Pero cometieron un error. Mateo había hablado demasiado fuerte en esa llamada con el licenciado Herrera. «Doctora Ramírez», dije en cuanto estuvimos a solas en su despacho, «necesito que me escuche con mucha atención. Por supuesto, Mercedes. Tu hijo me comentó que estaba preocupado. Mateo me está robando». Lo interrumpí. «Él y su esposa planean falsificar mi firma para poner mi casa a su nombre».
La doctora me observó en silencio recostándose en su silla. Mercedes, eso que me dice es gravísimo. Tiene pruebas. Las destruyeron todas. Borraron grabaciones. Retiraron las cámaras. Hasta manipularon mi memoria para hacerme creer que lo había soñado. Pero hace apenas una hora escuché a Mateo hablando con el licenciado Herrera. Mencionó un anticipo de $3.000 y dijo que Isabel podría falsificar mi firma si fuera necesario. La doctora tomó nota con rapidez. ¿Puede repetir exactamente lo que escuchó? Repetí palabra por palabra y vi cómo su expresión se volvía más severa. Mercedes, estos son indicios de fraude y abuso hacia un adulto mayor. Si es cierto, tenemos que involucrar a las autoridades. Pero me cree verdad, usted conoce mi historial médico. La doctora asintió. La he atendido por 15 años. Nunca ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Su último examen neurológico fue normal. Pero Mateo dice que estoy paranoica. Es verdad que me llamó preocupado. Pero ahora creo que hay otra explicación para esa supuesta paranoia. ¿Sabe cuál? Que no era paranoia, Mercedes. Era intuición. Intuición acertada frente a un peligro real. Por primera vez en días sentí que alguien me devolvía la voz. No estaba loca. Había estado en lo cierto desde el inicio. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Primero le haré un examen cognitivo completo para dejar constancia de que está en plena capacidad mental. Segundo, le daré el contacto de un investigador privado especializado en abuso familiar. Y tercero, consultaremos a un abogado experto en protección de adultos mayores. ¿Y Mateo? Él no puede enterarse hasta que tengamos todas las medidas legales en su lugar. Durante 2 horas la doctora me sometió a pruebas exhaustivas. Memoria a corto y largo plazo, razonamiento abstracto, orientación temporal, atención. Superé todo con resultados impecables. Mercedes, dijo finalmente, tiene la mente más clara que muchas personas más jóvenes. No hay ni una señal de deterioro. ¿Puede dejarlo por escrito? Ya lo estoy haciendo. Este informe certifica que usted está en plena capacidad mental y apta para tomar decisiones legales y financieras. Al regresar al mediodía, Mateo e Isabel me recibieron con sonrisas tensas. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó él. ¿Qué dijo la doctora? Dijo que estoy perfectamente bien, respondí con naturalidad. No hay ningún problema cognitivo. Probablemente todo era producto del estrés acumulado. Vi en sus rostros un brillo de alivio mezclado con algo parecido a la decepción. ¿Estrés?, preguntó Isabel con tono curioso. Sí, estrés. Por vivir sola, preocuparme por el futuro, no tener mis papeles legales en orden. Improvisé. La doctora sugirió que tal vez sería buena idea organizar finalmente esos documentos que querían que firmara. Mateo e Isabel intercambiaron una mirada de triunfo contenida. «Es una excelente noticia, mamá», dijo él. «¿Entonces estás lista para firmarlos?» «Creo que sí», mentí. Pero la doctora me recomendó revisarlos con calma primero para comprender exactamente lo que estaría firmando. «Por supuesto», respondió Isabel de inmediato. «Tómate el tiempo que necesites». «Perfecto», añadí suavemente. «Mañana por la tarde podemos revisarlos juntas. Quiero estar completamente segura antes de estampar mi firma». «Absolutamente», contestó Mateo esbozando esa sonrisa cálida y falsa que yo ya conocía demasiado bien. Pero ahora yo también tenía mi propio plan. Esa tarde, mientras ellos creían que dormía la siesta, pasé horas hablando por teléfono. Primero con el investigador privado que me recomendó la doctora Ramírez.
Después, con la abogada especialista en protección de adultos mayores, la licenciada Vega. Necesitamos pruebas directas de su plan, me dijo el detective. Estaría dispuesta a usar un micrófono oculto para registrar sus conversaciones. Eso es legal. Sí, completamente legal grabar en su propia casa cuando hay sospecha de delitos. Entonces sí. Perfecto. Mañana temprano instalaremos el equipo. También colocaremos cámaras ocultas en la sala y en el comedor. La abogada fue igual de clara. Con las grabaciones que consiga y el informe médico de la doctora Ramírez, tendremos un caso sólido para frenar el fraude e incluso llevarlos a juicio. Juicio. Conspiración para defraudar, intento de falsificación, abuso económico a un adulto mayor. Varios años de prisión. ¿Hay otra opción?, pregunté. ¿Podemos ofrecerles un acuerdo para que abandonen sus planes a cambio de no denunciarlos? Tal vez, pero primero necesitamos evidencia contundente para negociar. Esa noche, mientras Mateo e Isabel celebraban en voz baja lo que creían era su victoria asegurada, yo afinaba la trampa que les tendería durante la revisión de documentos. Por fin tendría pruebas irrefutables. El cazador se había convertido en presa, pero aún no lo sabían. El martes amaneció claro como si el propio cielo presagiara el final de esta pesadilla. A las 7, mientras todavía dormían el investigador privado y un técnico, llegaron discretamente. En menos de una hora habían colocado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras diminutas en lugares estratégicos de la sala y del comedor. Nada era visible, pero todo captaría con nitidez cada palabra y cada gesto. «Recuerde, señora Vega», me advirtió el detective antes de irse. «Necesitamos que confiesen claramente que van a falsificar su firma o que usarán documentos fraudulentos. Si sospechan algo, actúe como hasta ahora, cooperativa pero cautelosa». A las 2 de la tarde, como habíamos acordado, nos sentamos en el comedor para revisar los papeles. Mateo los había ordenado sobre la mesa y Isabel colocó un bolígrafo junto a cada hoja marcada para mi firma. «Muy bien, mamá», comenzó Mateo con una paciencia ensayada. «Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que firmas». «Perfecto», respondí ajustando mi blusa discretamente para asegurar que el micrófono captara cada palabra. El primer documento era un poder legal redactado de tal forma que les otorgaba control casi absoluto sobre mis bienes y mis cuentas. «Este documento», explicó Mateo, «nos permitiría manejar tus asuntos si algún día no pudieras hacerlo tú misma». «¿Y qué significa exactamente que no pueda hacerlo yo misma?», pregunté con fingida ingenuidad. «Bueno», intervino Isabel, «si enfermaras y tu memoria comenzara a fallar, o incluso si decidieras que es demasiado trabajo hacerlo sola, o si yo decidiera que mi memoria está fallando», repliqué suavemente. El cuerpo de Mateo se tensó. «¿Por qué dices eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada cuando aseguraron que tenía paranoia». «Eso fue distinto», contestó él con rapidez. «Mostraba síntomas reales de confusión». «¿Síntomas reales o síntomas convenientes?», lancé con calma. El silencio fue denso. Vi cómo intercambiaban miradas de advertencia. «No entiendo a qué te refieres», dijo finalmente Isabel. «Me refiero a lo sospechoso que resulta que justo cuando descubro que quieren que firme documentos que no comprendo del todo, de repente aparezcan supuestos problemas de memoria que justifican que ustedes controlen mi vida». Mateo se inclinó hacia adelante, la paciencia desmoronándose. «Mamá, nadie intenta controlar tu vida». «Ah, no.
Entonces explícame por qué este documento les permite vender mi casa sin pedirme permiso. Eso no dice, protestó Isabel. Claro que sí, insistí señalando una cláusula. Aquí mismo podrá disponer de bienes inmuebles según lo considere conveniente para el bienestar del otorgante. Mateo soltó un suspiro de frustración. Mamá, esa cláusula es solo para emergencias. Si necesitaras un tratamiento médico caro, por ejemplo, o si decidieras que es mejor que recibas cuidados en un asilo. ¿Por qué sigues hablando de asilos? Lo interrumpí con dureza. La voz de Isabel adquirió un filo peligroso. Porque te escuché decir que con los 150.000 euros de la venta de la casa podríamos encontrar algo accesible pero cómodo para tus últimos años. Esta vez el silencio fue sepulcral. Mateo se había quedado pálido y Isabel parecía calcular a toda prisa cómo salir de aquella situación. No sé de qué hablas, murmuró ella al fin. Claro que lo sabes, respondí con firmeza. Igual que sabes que el licenciado Herrera no es un abogado legítimo, sino alguien especializado en falsificar documentos. Mateo se levantó de golpe de la mesa. ¿Dónde escuchaste ese nombre? En tu llamada de ayer por la mañana, cuando le dijiste que la vieja estaba más alerta de lo que pensaban y que Isabel podía falsificar mi firma si era necesario. La máscara cayó por completo. Mateo me miraba con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que se enrabietaba cuando lo sorprendía en una mentira. «Me has estado espiando», me acusó. Me estaba protegiendo. Lo corregí. De mi propio hijo que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Isabel se levantó lentamente acercándose con movimientos calculados. Mercedes, no importa lo que creas haber escuchado. No tienes pruebas. Ninguna. Me puse de pie sintiendo una calma helada. ¿Estás segura? Completamente, contestó con arrogancia. Como cuando retiraron las cámaras de seguridad durante la noche. Exacto, intervino Mateo recuperando algo de aplomo. Igual que cuando borramos tus supuestas grabaciones y reemplazamos tu memoria USB. Y cuando fabricaron coartadas falsas para el martes en la mañana, añadí. Eso también, confesó Isabel con una sonrisa venenosa. Ese día Mateo no tuvo entrevistas de trabajo. Estuvo conmigo planeando cómo controlar a una anciana metiche. Y esos mensajes de texto eran todos falsos. Mateo soltó una risa amarga. Es facilísimo falsificar conversaciones si sabes hacerlo. Entonces admiten que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba perdiendo la razón. Admitimos, gritó Isabel, que eres una vieja estúpida que casi arruina un plan perfecto. Pero no importa porque al final vas a firmar estos papeles. ¿Y si me niego? Mateo sonrió con pura malicia. Entonces aplicaremos el plan B, un certificado médico falso, declarando que no estás en condiciones mentales de manejar tus asuntos. Tenemos contactos que lo arreglan por el precio adecuado. ¿Y después? Isabel se inclinó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Después te enviaremos al lugar más barato que encontremos y venderemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti, agregó Mateo con una frialdad que me heló la sangre, porque sinceramente, mamá, ya cumpliste tu función en nuestras vidas. Allí estaba la confesión completa, clara e irrefutable. Entiendo, dije con calma. ¿Y no sienten ningún remordimiento por traicionar a la mujer que los cuidó y los amó? ¿Remordimiento? Mateo se rió con amargura. Por una mujer que nos tuvo viviendo como parásitos dándonos migajas. 300 euros al mes.
añadió Isabel con desprecio. «Cuando podríamos vivir como millonarios». «¿Millonarios?», repetí. «Con mi dinero. Con el dinero que nos corresponde por derecho», corrigió Mateo. «Soy tu único hijo. Esa casa debería ser mía por soportar 35 años de tu manipulación y tu necesidad de control». «Entiendo», dije mientras caminabas hacia la ventana. «Así que todo esto es mi culpa». «Totalmente», confirmó Isabel. «Si hubieras sido menos egoísta, si nos hubieras dado acceso voluntariamente, nada de esto habría hecho falta». Guardé silencio largo rato mirando el jardín donde de niño enseñé a Mateo a andar en bicicleta donde jugábamos, y soñaba con ver a mis nietos correr algún día. «Bueno», dije al fin girándome, «ahora ya entiendo quiénes son realmente». «Y ahora que lo entiendes», replicó Mateo extendiéndome un bolígrafo, «puedes firmar y hacernos la vida más fácil». Tomé el bolígrafo, lo sostuve sobre la primera hoja. «¿Sabes qué, Mateo?», dije con una sonrisa que él no supo interpretar. «Tienes razón en algo». «¿En qué?», preguntó. «En que soy una mujer vieja y tonta». Entonces dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. «Pero no lo bastante tonta como para firmar mi propia sentencia de muerte». La confusión en sus rostros duró apenas 3 segundos. La puerta principal se abrió y entró el investigador privado acompañado de 2 policías uniformados y mi abogada especialista en protección de adultos mayores. «Buenas tardes», dijo el detective con voz firme. «Soy el detective Joaquín Morales. Mateo Vega e Isabel Herrera quedan detenidos por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero contra una persona mayor». El impacto en sus caras fue devastador. Mateo se quedó paralizado mientras Isabel retrocedía hacia la cocina como si pudiera huir de lo inevitable. «Esto es imposible», murmuró él mirándome como si viera un fantasma. «No tienen pruebas». Saqué despacio el pequeño micrófono que había ocultado bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa junto a los documentos. «En realidad», dije, «tengo grabaciones de toda esta charla. Ustedes mismos confiesan su plan: falsificar mi firma, vender mi casa, internarme contra mi voluntad y conseguir certificados falsos para declararme incompetente». El abogado recogió los documentos y añadió con calma: «Aparte de este audio, también tenemos video en alta definición de todo gracias a las cámaras instaladas esta mañana mientras dormían. Y además contamos con el informe médico de la doctora Ramírez, que certifica categóricamente que la señora Mercedes está en plenas facultades». El informe médico confirmaba que Mercedes estaba en pleno uso de sus facultades y con total capacidad para tomar decisiones legales. Isabel consiguió al fin articular palabras, aunque su voz sonaba rota y desesperada. «Esto es una trampa ilegal. Grabarnos sin nuestro consentimiento no tiene validez». El detective respondió con paciencia firme: «La señora Mercedes tiene todo el derecho de registrar conversaciones en su propio hogar cuando existen sospechas fundadas de un delito». Además, añadió, ellos mismos habían confesado de manera voluntaria, sin presión alguna, cada detalle de su plan. Entonces, Mateo reaccionó no con culpa, sino con un estallido de furia. «Todo esto es tu culpa, maldita vieja. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia en lugar de controlarnos siempre, nada de esto habría pasado». Lo miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Mateo», dije, «durante 35 años trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a rehacer mi vida sentimental para dedicarme por completo a tu educación.
Cubrí tus estudios universitarios, te ayudé cada vez que perdiste un empleo, abrí mi casa cuando no tenías dónde dormir. Uno de los oficiales comenzó a leerle sus derechos mientras le colocaban las esposas. Yo seguí hablando porque aquellas palabras habían estado quemándome por dentro durante semanas. Lo único que pedía a cambio era respeto, sinceridad y un poco del cariño filial que toda madre merece. Pero ustedes eligieron verme como un obstáculo, como una vieja molesta a la que podían manipular y despojar. Mientras la otra oficial esposaba a Isabel, ella gritó desesperada: «Nosotros te cuidamos, vivimos contigo, te dimos compañía, te ayudamos en todo. Me cuidaron como los buitres cuidan a un animal herido». Respondí sin alzar la voz, esperando el momento para devorar lo que quedaba. La diferencia era que ellos no quisieron esperar mi final natural, intentaron acelerarlo con fraude y manipulación. Cuando los llevaban hacia la puerta, el detective se volvió hacia mí. «Señora Mercedes, con las pruebas reunidas, la Fiscalía presentará cargos por conspiración, intento de fraude, falsificación, abuso económico contra un adulto mayor y manipulación psicológica. Estaríamos hablando de condenas entre 5 y 15 años de prisión para cada uno. Y si quisiera ofrecerles un acuerdo», pregunté aún con un resto de ese amor maternal que se negaba a morir. Mi abogada intervino. «Podría considerarse un arreglo en el que ellos renuncien para siempre a cualquier derecho sobre su herencia o su casa, se mantengan a 500 metros de distancia de usted y completen programas de rehabilitación por abuso familiar. A cambio, usted no exigiría la pena máxima». Mateo, ya esposado en la entrada, me miró con una mezcla de odio y súplica. «Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por esto?». La pregunta que me había perseguido por días finalmente halló respuesta. «Mateo, la familia la destruiste tú en el momento en que decidiste que mi vida valía solo los pesos que podías sacar de mi casa. Yo solo protejo lo que me queda, mi dignidad y mi derecho a vivir en paz». Cuando se los llevaron, quedé sola en la casa por primera vez en meses. El silencio no era ya opresivo, sino liberador, el silencio de la paz recobrada después de la traición desenmascarada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces consolé a Mateo de niño, donde le leía cuentos, donde veíamos películas juntos. Ahora era solo mío, como la casa y como mi vida, que por fin me pertenecían. 3 meses después, Mateo e Isabel aceptaron el acuerdo, renunciaron a todo derecho sobre mis bienes, se comprometieron a mantenerse alejados de mí y cumplieron programas de rehabilitación. A cambio, su condena fue de apenas 18 meses en lugar de 10 años. Algunas personas me preguntaron si me arrepentía de ser tan dura con mi único hijo. Siempre respondí lo mismo. No me arrepiento de haberlo adoptado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad maternal nunca debe ejercerse a costa de destruirse a una misma. Hoy vivo tranquila en mi hogar, acompañada de vecinos que se han convertido en mi verdadera familia. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad, que la familia real se elige con respeto y con afecto genuino. Y al mirar atrás, sé que la mujer que emergió de esta batalla es más fuerte, más sabia y mucho más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte a ti misma, debes estar dispuesta a perder a quienes creías amar más.